Y el profesor Steven se especializa en cálculos fraccionarios, ecuaciones de evolución, elementos finitos. Ha publicado varios artículos alrededor de esas líneas de investigación. En esta tarde en Colombia, él nos va a presentar su ponencia A Recent Review on Fractional Difference Equation and M-Lambda Periodic Functions. Profesor Steven, bienvenido a nuestro seminario, al seminario latinoamericano, y la audiencia es suya. Steven, disculpa, creo que tu audio no funciona. Aló, ¿ahora? ¿Sí se logra escuchar? Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Disculpen ahí los problemas técnicos. Bien. Bueno, profesor Tobías, muchas gracias por la presentación y pues quería inicialmente saludar y darles las gracias a todas las universidades organizadoras por la invitación y pues saludar también a todas las personas que se encuentran conectadas a la transmisión. Como lo dijo el profesor Tobías, el seminario de hoy se llama, en español, sería una revisión reciente sobre ecuaciones en diferencia fraccional y funciones en el lambda periódica. En síntesis, yo les voy a hablar sobre los resultados que he obtenido junto a diferentes investigadores sobre las ecuaciones y funciones que indiqué en el título. Sin embargo, también pues mencionaré investigaciones realizadas por otros autores y también trataré de alguna manera de explicar estos tópicos, ¿verdad? El seminario pues se divide en 4 momentos. Inicialmente voy a hablar sobre el cálculo fraccional, un poco de su historia, un poco de cómo se deducen esos operadores y pues todo lo relacionado con ello, para posteriormente hablar sobre las ecuaciones en diferencias y las funciones en el lambda periódica. Finalmente, pues el último momento, presentaré resultados que relacionan estos 2 tópicos. Entonces, ¿qué es el cálculo fraccional? Para todas las personas que son nuevas en este tema y para todos los estudiantes que alguna vez vieron el cálculo diferencial, el cálculo fraccional inicia desde el cuestionamiento en saber si existe la derivada de orden arbitrario, es decir, si existe la derivada a un medio, la derivada a un cuarto de una función o la derivada pi de una función con ese orden. A partir de ese cuestionamiento, pues es que surge toda esta línea de investigación. Entonces, un poquito de historia. La primera persona o la que se tiene registro, la primera persona de la que se tiene registro de plantearse esto fue el marqués de L'Hôpital en su correspondencia con el matemático alemán Leibniz. En ese momento, pues Leibniz no dio una respuesta sobre el cuestionamiento de que si existe o si cabe la posibilidad de existir la derivada un medio de una función. Sin embargo, dejó una frase que fue un poco premonitoria, que aparece en la pantalla, en donde él dice que pues no sabe con certeza qué pasará, pero esto conducirá a una paradoja que algún día tendrá algunas consecuencias útiles, ¿verdad? También se conoce que posterior a eso, en 1730 aproximadamente, matemático Leonhard Euler también pues tiene trabajo relacionado. Sin embargo, en el primer texto de cálculo diferencial que se conoce, existe una generalización de la derivada, es en el texto escrito por Lacroix, ¿verdad? En donde a manera de ejercicio
él él plantea la generalización, por ejemplo, de la derivada enésima de la función potencia x a la m, en donde él plantea inicialmente que cuando n es natural, la derivada es igual a m factorial sobre m menos n factorial por x a la m menos n. Entonces, una posible generalización de ella sería, pues, utilizando la función que generaliza la factorial, que es la función gamma. Entonces, para un alfa racional, tenemos que la derivada de orden fraccional es de x a la m es igual a gamma de m más 1 sobre gamma de menos alfa más 1 por x a la m menos alfa, donde alfa es un número racional. Bueno, un primer estudio serio lo realizó Joseph Fourier a partir de la serie, en donde generaliza los operadores diferenciales y los operadores integrales, ¿verdad? Pero sin tener una aplicación concreta. Este tema obtiene relevancia a partir de lo planteado por el matemático Abel, en donde a partir de resolver el problema que se llama tautocrona, problema de tautocrona, que no es más que el problema de determinar la forma de una curva de manera que el tiempo de deceso de una masa puntual sin fricción que se desliza por la curva bajo la gravedad sea independiente del punto de partida. He traído una animación, me dicen los moderadores si se puede ver, una animación que me permite, pues este es el problema. Pueden observar que todos los puntos de colores, no importa en qué posición de la curva se encuentra, alcanzan al mismo tiempo el punto final de la curva. Entonces, ese es el problema que se le conoce como tautocrona. Y este problema, pues, para trabajar este problema, Abel plantea esa ecuación que aparece en pantalla y que más adelante vamos a ver que esa ecuación no sería, o sea, tiene una relación con la integral de orden fraccional, ¿verdad? Luego vinieron los trabajos más, esto llamó la atención de matemáticos importantes, entre los cuales se destaca Liu Bi, que plantea lo que sería una primera definición que va acorde con todo lo trabajado. Sin embargo, fue el trabajo de Bernard Riemann que ha trascendido a lo largo de la historia. Hasta hoy, pues, seguimos utilizando la definición que plantea Riemann, que es basada en los trabajos realizados por Liu Bi. Después de esto, muchos matemáticos hasta la fecha siguen aportando definiciones sobre la derivada de orden fraccional y la integral de orden fraccional. Cabe destacar que a lo largo de esta presentación voy a decir, y el título dice orden fraccional, pero en realidad estamos hablando de que la derivada es de orden arbitrario, es decir, es cualquier real, no necesariamente debe ser racional. Entonces, siguen deduciéndose otras formas de generalizar la derivada y la integral. Sin embargo, una que ha trascendido en los años recientes es la propuesta por el matemático italiano Michael Caputo, ¿verdad? Que vamos a hablar a lo largo del trabajo sobre ello. Entonces, a manera de pedagógica de explicarle a las personas un poco que son nuevas en este tema, que no tienen conocimiento, como una idea de cómo generar de forma intuitiva lo que sería, por ejemplo, la integral de orden fraccional o de orden arbitrario. Si nosotros definimos el operador i como esta integral de f de t y de manera iterativa seguimos hallando la integral de orden 2, la integral de orden 3, hasta la integral de orden n, vamos a deducir esta fórmula que aparece en la parte inferior. Entonces, esta sería la integral de orden n, donde n es un natural de una función. Entonces, una manera de generalizar esto es haciendo el mismo procedimiento que presentamos, que se presenta en el libro de Lacroix, que es utilizando la función gamma. Entonces, si en vez de este n-1 factorial tenemos gamma de alfa, donde alfa es el orden arbitrario de la integral, y aquí pues también este n por el alfa. Tendríamos ya lo que se conoce como la integral de Riemann-Lewy de orden arbitrario. En este caso sería orden alfa. La manera formal en la que se conoce esa integral es la siguiente.
este núcleo que teníamos aquí en la integral se acostumbra a denotarlo como la función g de alfa, ¿verdad? Que es igual a t a la alfa menos 1, que es este n menos 1 que está encontrado aquí, sobre gamma de alfa, que es el que surge a partir de esta n menos 1 alfa, la factorial. Ese núcleo cumple la propiedad de semigrupo, de cierta propiedad en función de la convolución, y tenemos que la definición formal de lo que sería llamado la integral de Riemann-Liouville se da a partir de la convolución entre ese núcleo, o esa función g de alfa, y la función a la cual vamos a integrar, ¿verdad? Sería de esa manera. Entonces ahí tendríamos ya lo que sería la integral de orden fraccional. Ahora bien, bueno, esta integral también cumple las propiedades de semigrupo, es decir, la integral de alfa más beta la integral de orden alfa más beta es igual a la integral de alfa aplicada a la integral de beta. Entonces, ¿cómo definir la derivada? Bueno, se conoce que si tenemos de orden entero la derivada de orden n aplicado a la integral de orden n, eso me da como resultado el operador identidad. Entonces, si nosotros queremos que eso se mantenga para una derivada de orden fraccional, entonces la derivada de orden fraccional aplicado a la integral de orden fraccional esperamos que sea igual al operador identidad. Entonces, una manera de que eso se siga cumpliendo para cualquier orden es definir aquí, de esta manera. Por favor, alguno de los moderadores, ¿se puede ver cuando uno señala aquí o no se ve la manito del mouse? Sí se ve. No lo puedo ver. Gracias. Entonces, tenemos que, por ejemplo, esta sería la definición de la derivada de orden fraccionario. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos aquí, y dado que la integral de orden fraccionario cumple la propiedad de semigrupo, entonces aquí vemos que los alfas se cancelan y me quedaría la derivada enésima de la integral enésima, y eso es igual al operador identidad. Entonces, esto que tenemos aquí es lo que se conoce como la derivada de orden arbitrario de Riemann-Liouville. Entonces, no es más que la derivada enésima de la integral de orden m menos alfa, donde m viene siendo el menor entero positivo mayor que alfa, el menor entero positivo mayor que alfa. Entonces, aquí en la parte de arriba tenemos esa definición de derivada de orden fraccional, la denotamos así con una R, una L aquí, y no es más que la derivada de la integral, ¿verdad? En este caso, si nuestro alfa se encuentra entre 0 y 1, entonces aquí tendríamos la primera derivada y aquí tendríamos la integral de orden n menos alfa. Esta integral pues resultó positiva para muchas propiedades, sin embargo, se tiene que que la derivada de una constante, o la derivada de Riemann-Liouville de una constante, no es igual a 0. Y ese es uno de los obstáculos que tiene esta derivada para poder generar muchas más aplicaciones físicas. Entonces, a partir de eso, de esa dificultad, Caputo plantea esta derivada donde intercambia los operadores. En vez de ser la derivada de la integral, en este caso tenemos la integrada de la derivada, ¿verdad? Entonces, esta es la definición de Caputo, es el inverso de esto. Se puede llegar a encontrar identidades en donde se puede comparar las dos, y las dos van a ser iguales cuando la derivada de orden 1 de la función evaluada en 0 es 0. Los dos operadores son iguales. Sin embargo, este operador tiene relevancia porque la derivada de la constante sí es igual a 0, dado que primero se deriva y después se integra. Si es 0, se va todo a 0. Entonces, eso ha tenido mayores repercusiones en aplicaciones físicas. Sin embargo, la desventaja que tiene esta con respecto a esta es que como hay que derivar la función, entonces tenemos que aplicarle propiedades a esa derivada. Entonces, acá la función va a tener condiciones más débiles que esta que está acá. Entonces, ya eso se deja para el análisis de qué funciones sí se aplica y cuáles condiciones. Entonces, cuando ya uno de estos operadores de variable continua, porque T está pues un intervalo de 0 a infinito,
se incluyen dentro de una ecuación, pues surgen algunas funciones muy importantes, como la función Mittal-Leffler. Siempre que se habla de cálculo fraccional, hay que mencionar la función Mittal-Leffler, van de la mano. Y la función Mittal-Leffler se define como esta serie que están viendo en la parte de arriba, es una función biparamétrica, ¿verdad? De alfa, beta, y que a partir de unos valores de los parámetros, por ejemplo, si alfa es 0 y beta 1, se convierte en una serie geométrica tomando a z en este radio. Y cuando alfa y beta es igual a 1, pues tenemos que la función Mittal-Leffler es la función Euler, y cuando tiene estas características es la función coseno. Entonces, para esta característica está relacionada el Euler con el problema de primer orden, y para estas características está asociada para el problema de segundo orden, que son las familias coseno. Entonces, ¿por qué es importante esa función? Porque cuando planteamos una ecuación o un problema de Cauchy, como el que están viendo en pantalla, en donde z es una constante, y pues tenemos esta condición inicial que debe tener algunas particularidades, entonces la solución viene dada por la función Mittal-Leffler, que está aquí bajo estos parámetros, ¿verdad? Cuando no tenemos caputo aquí, si no tenemos rima, pues aquí vamos a tener, si no estoy mal, alfa-alfa, no alfa, 1. ¿Verdad? Entonces, esta es la manera más inmediata de encontrar la solución, pero también hay estudios más profundos donde este problema de Cauchy se tiene a z no como una constante, sino como un operador lineal y cerrado en particular, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Puede ser también sectorial, pero bueno. Entonces, un operador lineal y cerrado, tenemos entonces que ya no aparece la constante aquí, sino tenemos el operador, y que, pues, como ya lo hemos dicho, cuando ese operador es acotado, entonces la solución viene dada por la función Mittal-Leffler, ¿verdad? De esta manera. Se puede generalizar la función Mittal-Leffler, se conoce como la función Mittal-Leffler operador, que ya es un operador, pero una representación que se da a partir de la serie que está allá. Y cuando tenemos que nuestro operador en ese problema de Cauchy no es acotado, entonces hay que definir algunas familias, unas familias que se conocen como familias alfa resolvente, ¿verdad? Son una familia de operadores que cumplen estas condiciones. Como ustedes pueden observar, pues cuando se evalúa en 0 es igual a la identidad, y esta tercera condición tiene una relación con lo que se conoce en el cálculo como formulación variacional. Entonces, esta familia es como la formulación, entre comillas, variacional del problema de Cauchy. Entonces, se dice que cuando A genera este tipo de familia, entonces el problema está bien planteado, ¿verdad? Y existe una solución para todo uso cero que haga parte del dominio del operador, y la solución satisface esta ecuación que está aquí. Entonces, la función satisface esta ecuación, que es solución del problema. Entonces, este tipo de familia, hay diferentes estudios, en variable continua hay muchos estudios, pero un estudio en particular también ha trascendido, que es algo que se conoce como principio de subordinación, El principio de subordinación, aquí lo que tenemos es que la familia alfa resolvente que tenemos aquí se puede escribir en función de otra familia relacionada al problema de orden 1, que es la familia C sub 0 semigrupo, ¿verdad? Y de una función que es muy importante, que es la función right, ¿verdad? Esta función right. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que nosotros podemos encontrar la familia alfa resolvente asociada al problema de orden arbitrario con alfa entre 0 y 1 a partir de la familia relacionada con el problema abstracto de orden 1 y una función que se llama función right, que sería el núcleo de esa integral. Entonces, tomando propiedades sobre el semigrupo, nosotros podemos plantear o estudiar propiedades en la familia alfa resolvente. Entonces, nosotros tenemos que todo andamiaje se encontraba en variable
la variable continua, y que había poco de ello cuando la variable o cuando el tiempo se encuentra en una malla discreta. Entonces es cuando empezamos a estudiar lo que serían las ecuaciones en diferencia fraccional. ¿Qué son las ecuaciones en diferencia fraccional? Son ecuaciones en donde el tiempo no es una variable continua, sino es una variable discreta. Actualmente, con pues, todo este mundo nuevo que ha venido de la Big Data, del procesamiento de imagen, bueno, hay muchas de estas nuevas tendencias. Cada vez más se vuelve relevante el estudio de fenómenos con variable discreta, de variable discreta. Esto no hay que tomarlo como en el análisis numérico, que nosotros intentamos aproximar una variable continua. No, esto es como un mundo propio en donde que la variable es discreta, ¿verdad? No es aproximando la variable continua, ¿verdad? Una función de variable continua, una ecuación de variable continua. Sin embargo, pues, a partir de todos esos estudios que se han hecho en análisis numérico, también muchas cosas pueden influir en este campo. Entonces, haciendo el proceso análogo que expliqué al inicio de la presentación, nosotros también podemos definir lo que sería un operador diferencial en variable discreta de orden arbitrario y un operador de integral de orden arbitrario de variable discreta, pero que en este caso se traduce como la suma, que viene siendo la integral, la suma, el análogo de la integral de orden fraccionario, y la diferencia, que viene siendo el análogo de la derivada. Los primeros autores que yo tengo como referencia que empezaron a construir todo este mundo son los que presento al lado izquierdo, y al finalizar voy a mostrar la referencia. Cabe resaltar que también al final, para las personas interesadas, voy a dejar el QR de donde está la presentación por si les interesa ver las referencias. ¿Qué se hicieron? Bueno, de manera iterativa también podemos ver que si hacemos la suma de forma repetitiva, ese proceso, podemos llegar a obtener una generalización de cómo sería la suma de orden arbitrario, y que esa suma podría resolver este problema de diferencia de orden enésimo, y también se puede generalizar. Entonces, lo que nosotros tenemos, en realidad, ya que se ha popularizado por cuenta del profesor Carlos Lizama de la Universidad de Santiago de Chile, que es uno de los que ha abanderado esta línea, bueno, uno de los tantos que ha abanderado esta línea, nos utiliza para la generalización de la suma de orden fraccionario este núcleo que se conoce como el número de Césarov. Como pueden ver, es el prime factorial sobre n factorial, ¿verdad? Y que es 1 cuando n es igual a 0. Entonces tenemos que para una malla que se encuentra en los naturales, es decir, n pertenece a n sub 0, tenemos los siguientes operadores. Podemos utilizar el operador Euler hacia adelante o también el operador Euler hacia atrás. Y aquí lo estoy utilizando de la manera más sencilla, con un paso de 1, ¿verdad? Pero hay muchas generalizaciones donde también se puede tener un paso h, ¿verdad? Y entonces esto sería sobre h, o podemos utilizar hacia atrás, donde hay muchas otras definiciones de esto, pero estoy utilizando esto. Y el operador suma de orden fraccionario, que se suele denotar de esta manera, se define de esta forma, como esta suma de 0 a n. Y tenemos aquí el operador Caputo, que va a ser denotado de esta manera, como la diferencia de la función y aplicándole la suma. Entonces, observen que la definición que dimos al comienzo fue análoga a esta. Ya derivamos primero y después integramos. Aquí primero vamos a hacer diferencial y luego hacemos la suma de orden fraccionario. Ahora, si nosotros pensamos en una malla sobre todos los enteros, ¿verdad? Cuando n está en todos los enteros, pues aquí el operador suma cambia y se convierte en esta serie que va desde menos infinito hasta n del mismo número.
En diferentes trabajos yo he utilizado pues, para n igual a los naturales, para n en los naturales y para n en los enteros, o para un x en los reales, una malla que tiene paso h. Bien, entonces, uno de los primeros trabajos que quiero mencionarles que he realizado junto al profesor Luciano Abadía de la Universidad de Zaragoza y el profesor Ricardo Álvarez de la Universidad del Norte, que está en la referencia 2, fue el estudio de la solución de este problema, el estudio del decaimiento asintótico, ¿verdad? Y del comportamiento a lo largo del tiempo de este problema, en donde vemos que tenemos una variable que depende tanto del tiempo como del espacio, y en el tiempo pues tenemos la discretización, o tenemos pues el operador de Caputo discreto con alfa entre 0 y 1, y en el lado derecho tenemos el operador de Laplace que actúa en el espacio. Esta ecuación, este problema de Cauchy, podemos plantearlo como, podemos denotarlo, definirlo como el problema de ecuación de difusión. Bien, entonces, ¿cuál es la técnica que utilizamos aquí para hacer el estudio del comportamiento de la solución? Fue hacer lo que se llama el principio de subordinación. Entonces, el principio de subordinación que denoté o que expliqué al comienzo, nosotros lo planteamos aquí en manera discreta. No había estudio, o que nosotros conozcamos, no había estudio que planteara esa técnica para el estudio de la solución. Entonces nos llevó a nosotros inicialmente a ver o a definir lo que sería una función right equivalente o análogo al continuo, pero en el discreto, y la planteamos a partir de esta integral de contorno. Este fue el planteamiento que hicimos, esta función right, a partir de las condiciones que le colocamos, pues está bien definida, y pues pueden ver los detalles en el artículo. Entonces, al estudiar sus propiedades, por ejemplo, vemos que nuestra definición de la función right para una malla discreta es siempre positiva, bueno, es no negativa, y vemos que para algunos parámetros en particulares las series de ellas convergen a 1. Esto se puede clasificar como que la función que acabamos de definir es una función de densidad probabilística. Así creo que le llaman los expertos en estadística cuando cumplen estas dos condiciones. También pues, podemos encontrar varias formas de plantearla. Una de ellas es a partir de, que la llamamos la forma binomial, ¿verdad? Y también encontramos algunas relaciones importantes, como por ejemplo que esta integral de la función right que mencioné, de una de las formas que tiene la función right que mencioné al principio, puede llegar a tener una relación con nuestra definición right, y eso pues, nos ayuda mucho para algunas propiedades heredarla. Y también que nosotros tenemos aquí que nuestra función right cumple o es equivalente de alguna manera a una función mitad letra. Voy a tomar agua. Bien. Entonces, nosotros planteamos o determinamos que la solución fundamental de ese problema a partir de un principio de subordinación viene dada por esta serie, en donde el núcleo es la función right definida por nosotros, y esta sería la función solución del problema de orden 1, el problema 1, de orden 1. Esta sería como el kernel gaussiano, ¿verdad? Entonces, esta sería nuestra función, nuestra solución fundamental, y esta sería la solución del problema de Cauchy, donde F, que es la condición inicial, pertenece a LP. Todo esto se estudió sobre LP. Tenemos que aquí el espacio está en R a la D. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, nuestra solución fundamental es positiva, ¿verdad? Y que sobre la norma L1 es igual a 1, o es acotada, perdón. Acotada aquí, dado que la integral sobre R a la D de nuestra función fundamental es igual a 1. Entonces, podemos ver que la solución está bien definida porque pues,
sobre LP, porque si tenemos aquí la norma de LP, a partir de la desigualdad de Young, podemos ver que eso es menor o igual que la norma de L1, que es acotada por la norma de la condición inicial LP, que ya dijimos que la condición inicial pertenece a ese espacio. Bien, también otros resultados que me gustaría mostrarles es que nuestra función Wright, de alguna manera, tiene una relación con el gaussiano, el núcleo, este es el kernel gaussiano que todos conocemos, ¿verdad? Y eso nos permitió heredar muchas propiedades. A partir de esto, pues muchas cuentas salieron muy sencillas porque se pudo heredar muchas propiedades de ese gaussiano que nosotros pues están bastante estudiados. Y también pues a la manera de tener otras representaciones de nuestra función, perdón, de nuestra solución fundamental, vemos que se puede escribir a partir de la función de la FOSH, function, o de la función FOSH. No sé cómo se hace esa traducción. Bien. Y el teorema fundamental que ustedes pueden encontrar en esa referencia, en la número 2, que es uno de mis primeros trabajos en estos tópicos, es que pues la solución del problema de Cauchy converge a m veces la solución fundamental, algo que es que da muy buen comportamiento, donde m es la integral sobre r a la d de la condición inicial, ¿verdad? En este caso, la técnica que nosotros utilizamos para demostrar esto fue a partir del decaimiento asintótico de las cotas puntuales de tanto la solución fundamental como el gradiente de la solución fundamental. Y además de lo que mencionaba ahorita, de que muchas cosas se heredaron del gaussiano que todos conocemos. Por otro lado, también utilizamos de que este término pertenece al E1 y pudimos aplicar el teorema de descomposición. Entonces, a partir de eso, pues las cuentas salieron y nos dieron los resultados que nosotros queríamos. Bien, entonces, un trabajo que se hizo de forma paralela a este, pueden observar que en este problema nosotros tenemos un operador en particular, ¿cierto? El operador laplaciano. Entonces, un problema que viene de forma paralela a este es qué pasaría si en vez de tener este operador particular tenemos un operador en términos abstractos, digamos, nada más lineal y cerrado, ¿verdad? ¿Qué pasaría ahí? Si este principio de subordinación se puede plantear. Entonces, eso fue lo que hicimos, y al tener en un trabajo que realicé con el profesor Carlos Lizama de la Universidad de Santiago y nuevamente el profesor Edgardo Álvarez de la Universidad del Norte. Entonces, para ello, nosotros definimos inicialmente lo que sería llamado la familia discreta alfa, b resolvente, generada por el operador A, que va a ser parte de la ecuación. Entonces, una familia es llamada de esa forma si satisface estas condiciones. En este caso, pues este sería pues lo que es mal llamado la formulación variacional, por ejemplo, del problema discreto, ¿verdad? Como para que las personas se puedan guiar, ¿verdad? Pero a eso tiene otra. Entonces, para ello, para hacer el principio de subordinación en este proceso abstracto, también tuvimos que definir lo que sería la familia asociada al problema de orden 1, que es la familia C semigrupo, ¿verdad? Que la llamamos C semigrupo. Obtuvimos las propiedades que tendrían que salir para que esa familia sea llamada de esta forma, y bueno, a partir de eso, planteamos de manera abstracta el principio de subordinación que teníamos allá para el laplaciano, lo tenemos aquí para un problema abstracto, en donde estamos diciendo que la familia que acabamos de definir nosotros se puede escribir en función de la familia asociada al problema de orden 1 y la función Wright. Esta es nuestra función Wright, ¿cierto? El cambio es que aquí quizá no estoy utilizando la misma notación porque esta es una variación de ella. Aquí estamos haciendo, la estamos escribiendo en función de algo que llamamos nosotros
Debye o Levy, función Levy, por decirlo así. Entonces, de manera abstracta planteamos el siguiente problema, un problema no homogéneo. Pueden observar que en la parte de la izquierda está el operador de Caputo aplicado en el tiempo, y pues en la derecha tenemos un operador abstracto y tenemos un término fuente. Y aquí pues tenemos la condición inicial. Entonces, nosotros planteamos en ese artículo las condiciones para que esa solución existiera, y pues la solución pues es única y existe y satisface esta ecuación. Que podemos observar que este primer término tiene la familia S alfa, 1, que está asociada al problema de homogéneo, y esta que está asociada al término fuente, problema no homogéneo, que es la familia S alfa. Bien. Bueno, este tipo de problemas de forma abstracta con operadores discretos de orden arbitrario han salido muchos trabajos. He traído dos de otros autores, por ejemplo, el matemático Penn, en la revista Mediterráneo, en el 2012, estudió esta ecuación, ¿verdad? Pueden observar que en este caso el operador en diferencia aparece en el lado derecho, ¿verdad? Y pues tenemos un término fuente. Y también existe otro artículo que pues he traído para reseñarlo, del profesor Jorge González Camus, que con otros autores en donde estudian este problema. Observamos que en este lado, aquí me faltó la C, está aplicando lo que sería el operador de Caputo al término fuente. No se ve aquí, pero aquí en este artículo el estudio que hacen lo hacen para un paso tau, que sería un paso H, es decir, aquí tengo un error. Aquí la N hace parte de una malla que va cambiando H, 2H, 3H, bueno, en lo real, dependiendo de quién sea H. Y también otra particular de este artículo es que alfa se encuentra entre 1 y 2. Todos los artículos que yo he venido haciendo, alfa está entre 0 y 1. Entonces aquí van a cambiar las familias. Si se pretende hacer un principio de subordinación, pues la familia a la que se le va a asociar es el del problema de orden 2, es decir, las familias coseno. Bien. Entonces, esos serían los trabajos que he venido realizando, bueno, los recientes trabajos que he venido realizando con este tópico de ecuaciones en diferencias de orden arbitrario. Y el otro tópico que he venido a explicar es sobre las funciones en el lambda periódica, Bien, entonces, para un n mayúscula natural y un lambda complejo diferente de 0, nosotros definimos a las funciones en el lambda periódica como todas las funciones que satisfacen esta relación. Es decir, que para f de n más n mayúscula es igual a lambda por f de n, ¿verdad? Esta definición está relacionada con algo que se conoce como las funciones de Floquet, ¿verdad? Estas funciones de Floquet fueron estudiadas para sistemas de ecuaciones que se le conoce como sistemas de ecuaciones periódicos, ¿verdad? Nosotros traímos estas funciones y las hemos estudiado para todo tipo de ecuaciones, tanto en variables continuas como en variables discretas. Hay muchos trabajos que, bueno, autores relacionados conmigo han hecho trabajos de esta función en variable continua, y pues también han trabajado en variable discreta, pero el primer artículo que se trabajó en esa misma línea con este tipo de función en variable discreta fue elaborado por mí en coautoría con el profesor Carlos Lizama y el profesor Ricardo. Entonces, ¿qué especial tienen estas funciones? Que bueno, cuando lambda es igual a 1 tenemos funciones periódicas, cuando lambda es menos 1 tenemos que son funciones antiperiódicas, cuando
pues lambda es igual a Euler a un parámetro. Este parámetro es complejo también. Tenemos que son las funciones Bloch. Y también podemos decir que las funciones, cuando están de forma, cuando lambda es diferente de 1, estas funciones son no acotadas, ¿verdad? Una de las características de estas funciones, que pueden ver en el artículo, es que ellas se pueden escribir de esta forma. Se pueden escribir como una función exponencial, lambda elevado a la n sobre n, por una función periódica. Todas las funciones que cumplen esta condición se pueden escribir de esta manera, ¿verdad? Donde u es una función periódica de periodo n mayúscula, ¿verdad? Y lambda pues está elevada a la n sobre n. Pueden ver fácilmente que cumple, que cuando aquí reemplazamos a n más n mayúscula, esto va a quedar igual a f de n, a lambda por f de n, dado que aquí sale un lambda y lo demás se queda igual. También nosotros hemos dado en nuestros artículos que bajo esta norma las funciones tienen una estructura de Banach, bajo esta. Observen que en la norma tenemos un peso, tenemos el lambda a la menos n. Esto inicialmente lo colocábamos porque nosotros decíamos que si las funciones eran no acotadas, al escribirlas de esta manera, pues ahí los lambda se anulan y solamente me quedaría en este caso la norma de la parte periódica, y esa norma es acotada. Inmediatamente resolvíamos el problema. Sin embargo, pues estudios recientes hemos visto que pues existen equivalencias de normas en donde no es necesario este peso, pero siempre es bueno decir que esta fue una de las primeras normas que se utilizó para tener una estructura de Banach con esa función. Bien, algunas características de esas funciones, por ejemplo, nosotros tenemos que una convolución de una función en el lambda periódica con otro tipo de funciones que cumpla esta condición definida la convolución de esta manera, esta convolución también va a ser en el lambda periódica. Esto nos va a servir a la medida de que vamos a estudiar algunos problemas en donde la solución viene dada por esta convolución. Entonces, siempre que la solución viene dada por esta convolución, nosotros necesitamos que esto se cumpla para tener que la solución también haga parte de nuestro espacio. Y en este teorema, pues planteamos las condiciones que debe tener una función de dos variables para que sea considerada en el lambda periódico. Bueno, no es la única, pero esta es la condición que nosotros tenemos que hemos tenido para cuando trabajamos con el término fuente. Por ejemplo, nosotros planteamos que en la primera variable la función sea periódica y en la segunda ella sea homogénea, ¿verdad? Que se pueda salir el lambda. Entonces, la última parte, no sé si estoy bien de tiempo o todavía me falta bastante. Estoy bien de tiempo, ¿cierto? ¿Aló? Sí, profesor. Bien, gracias. Entonces, ya aquí la última parte, un trabajo también realizado con el profesor Ricardo de la Universidad del Norte, nosotros planteamos este problema en donde la malla, el tiempo está sobre todo, por el tiempo o la malla, la primera variable está sobre todo z, ¿verdad? En este caso hemos tomado esta notación porque se puede comprobar que tanto el de Caputo como el operador de Riemann, de forma discreta, las definiciones que existen de forma discreta, en una malla que pertenece a Z, en n perteneciendo a Z, son equivalentes, son iguales. Entonces, aquí no vamos a tener dos tipos de problemas de Caputo y Riemann, sino simplemente pues, podemos llamarlo Caputo. Entonces, tenemos este problema, sobre todo Z, y queremos ver bajo qué condiciones la solución de este problema es una función en el lambda periódica. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que la definición ya establecida para ese problema es que la solución satisface esta ecuación, esta serie que está aquí, la satisface,
y ella es llamada My Solution. Entonces, si A genera una familia alfa, alfa resolvente, y F, que es la condición, el término fuente, pues tiene estas condiciones, se dice que una secuencia U es una n lambda periódica My Solution del problema si U pertenece a este espacio, que es el espacio de todas las funciones n lambda periódica, y además satisface esta ecuación, donde esto que está aquí es sumable. Esta es la solución My Solution. Una diferencia que me gustaría indicar, que mucha gente que está acostumbrada a trabajar con esto de My Solution, sabe que, por ejemplo, la diferencia más común en cuando se define la solución fuerte y la solución débil es que la solución fuerte satisface la ecuación diferencial, por decirlo así, y la solución débil satisface el equivalente, sí, pero de ecuación integral, la ecuación integral equivalente a la ecuación diferencial. Entonces, como que se le bajan condiciones a la variable y por eso se le llama débil. En este caso no es así, en este caso, pues esta sería la solución fuerte y la solución débil, ¿no?, del mismo problema, sin integral y diferencial, y lo que está cambiando son las condiciones que se le da a esta parejita que está aquí. En este caso se les llama débil porque nada más se tiene es que ellas sean sumables. En otras condiciones, cuando se habla de fuerte, es que esta F pertenezca a L1, y si pertenece a L1, dado que ya nosotros sabemos cómo se comporta esta familia, entonces ya esto converge, ¿verdad? Y entonces está bien definido. Pero en este caso, como nuestra F, vamos a tener que tiene alguna, que en realidad es n lambda periódica, entonces se le bajan las condiciones. Entonces, el teorema principal de ese trabajo, pues en ese trabajo, pues, en todos los trabajos que he mencionado, hay muchas más cosas que no he dicho en la exposición de hoy, sino simplemente estoy haciendo una abrebocas para las personas que estén interesadas, lo revisen, ¿verdad? Y me contacten si están interesados en trabajarlo. Pero he colocado pues algunos resultados como que los más relevantes. Entonces, este es el teorema que me permite a mí decir que existe una única solución n lambda periódica o única solución MAI n lambda periódica de ese problema. Aquí pues la técnica que utilizamos es el teorema de punto fijo, y entonces pues estas son las condiciones que nosotros planteamos. Inicialmente esta condición que tenemos aquí nos asegura que la familia sea sumable, que converja bajo la norma, ¿verdad? Esta primera hipótesis que tenemos acá, observen que es lo que decía ahorita, el término fuente va a ser periódico en la primera variable y homogéneo en la segunda. Luego entonces, a partir del teorema que les mostré anteriormente, que ya podemos decir que esa función es n lambda periódica. Aquí pues tomamos esta condición para pues, saber que nuestra función es contractiva. Y por último, este nos permite, a partir de lo que vamos a desarrollar acá, de lo que sale acá en la familia, nos permite ver que el funcional que vamos a expresar, el operador que vamos a definir, sea menor que 1 la norma. Entonces, son condiciones que pues se pueden mejorar, claro, estamos en función de mejorarlas, se ven un poco fuertes, pero pues son las condiciones que salieron a partir de todo lo desarrollado. Entonces, más o menos aquí está la teoría, aquí tenemos lo que es el operador para definir el punto fijo, y pues aquí hacemos todos estos cálculos donde vamos a utilizar la norma con el peso en el lambda a la menos n, ¿verdad? Y aquí, pues, a partir de lo que ya conocemos de nuestra familia, nos resulta esto que está acá. Y si lo multiplicamos con la condición, la hipótesis 3, nos resulta que eso es menor que 1. También en ese problema, en ese artículo, a partir de ese teorema, tenemos un ejemplo que ha sido bastante citado,
en donde se cumplen esas condiciones. Vemos que pues una manera fácil de ver que esa función f sea al mismo tiempo contractiva y que sea periódica en el uno y homogénea en la otra es utilizar pues las funciones trigonométricas seno y coseno, ¿verdad? Y aquí pues planteamos un problema con condiciones de frontera que pues resulta que nos da todas las hipótesis, cumple todas las hipótesis que hemos planteado. Bueno, por último, decirles que pues uno de los trabajos más recientes que he hecho con el profesor Rogelio Grau de la Universidad del Norte es plantear una generalización de estas familias en el anda periódica, planteando de la siguiente manera, como una función X tal que T más omega sea igual a un Q, que es un operador que puede ser una matriz, un operador cualquiera, por X de T. Entonces ahora estamos planteando este tipo de igualdades, o sea, caracterizando este tipo de funciones que cumplan esto, que engloban a las que he mencionado anteriormente, ¿verdad? Y pues como aplicación de ella, estuvimos aquí en una ecuación que representa una red neuronal. Entonces, ese artículo tiene al final una aplicación bastante llamativa, ¿verdad? Bien, las referencias que he utilizado pues son estas. Igual le pueden ahí hacer el pantallazo o pues al finalizar también voy a mostrar una ruta para encontrar la presentación. Estas son las rutas, por ejemplo, este es mi correo, este es mi Google Academy, mi ResearchGate, donde monto también las presentaciones que hago. Y pues aquí está el QR de mi website, ahora está de moda que hay que utilizar Twitter, y también está mi canal de YouTube. Gracias. Ya, listo. Muchas gracias, profesor Steven. Voy a quitar acá para poder verlo acá. Muchas gracias. Muy linda su presentación. Gracias, profesor. Muy bien explicada. Un reconocimiento especial. Abrimos este espacio en este momento para si hay alguna pregunta, comentario adicional. Tenemos unos minutos todavía para escuchar. ¿Alguno de los presentes aquí en la sala o...? Damos la palabra al profesor Duván. Steven. Hola, Profesor Steven. Muy bien, excelente. Y bueno, primero que todo, quisiera agradecerte por la presentación clara. No soy, digamos, un experto en el área del cálculo fraccionario, pero me has dado, digamos, bastante intuición, ¿verdad?, de tu área de trabajo, y agradezco mucho, digamos, tu claridad. Respecto a los temas, digamos, que mencionaste, digamos, tengo una pregunta en torno al que primero mencionas el cálculo fraccionario y algunos modelos que son continuos, ¿verdad? Y luego presentaste también tu trabajo en operadores diferencias. Entonces yo quisiera preguntarte si hay alguna interacción entre estos dos tipos de modelos, si al menos numéricamente, digamos, en el marco discreto, uno pudiese hacer aproximaciones a estos modelos que son continuos. Si tienes de pronto en tu trabajo una relación de cómo esto interactúa. Listo, profe. Muchas gracias. Pues la idea era esto. La idea era plantear una presentación para todos los públicos de todas las líneas de matemática, que también podamos en un futuro tener esa interacción entre otras líneas y la que estoy trabajando. Bueno, en el campo numérico, que yo también he hecho una carrera, mi maestría fue en análisis numérico, en elementos finitos. Nosotros, la base de estos operadores en diferencia son el operador Euler hacia adelante o Euler hacia atrás. Ese sería el de orden 1. Entonces, ello puede plantearse como, se puede plantear una convergencia, o sea, sí se puede plantear una convergencia a los operadores continuos.
Sin embargo, cuando alguien del análisis numérico analiza la situación, dice el costo computacional, cómo es la convergencia, entonces ellos dicen, no, hay otras formas mucho más eficientes de aproximar estos operadores. Entonces, desde el punto de vista de análisis numérico, la gente dice, vamos a buscar otros operadores que quizás no se ha estudiado, pero no tienen una relación cuando ya los pones en la maquinaria del funcional o de la maquinaria de estudio de operadores abstractos, no ha tenido ese estudio. Entonces, ahí es donde un poco se dividen estas dos líneas que parecen converger por el nombre de discreto, parecen que se unieran, pero cuando llega el experto en análisis numérico dice, no, nosotros tenemos por el costo computacional, por otras cosas, que otras mejores técnicas, pero esas técnicas quizás no se han estudiado con todo esto. Sin embargo, hay algo que el profesor Lizama ha venido desarrollando, que él le llama la transformada de Poisson, que es que una manera de, a partir de una transformada, de una integral, poder relacionar los operadores continuos con los operadores discretos. Muy bien, y quizás una segunda pregunta que tengo. Creo que en las diapositivas, no sé exactamente cuál diapositiva fue, pero tenía el título de principio de subordinación. Principio de subordinación. Entonces tenías el modelo y estaba, digamos, la variable temporal tenía derivada fraccionaria, ¿verdad? Y la variable espacial tenía el operador laplaciano. ¿Sí? Pero no recuerdo si este laplaciano era un laplaciano fraccionario o si era el operador de Laplace. El operador de Laplace. El operador de Laplace, ok. Entonces aquí venía mi pregunta respecto a este modelo. Sí, has considerado antes, ¿verdad? El caso en el que en la variable espacial tienes una potencia fraccionaria de Laplaciano, ¿no? Digamos, he visto que hay muchos modelos donde... Sí, hay muchos modelos y claro, ese es un camino que hay que seguir. Yo, pues, ahora mismo recuerdo que varios investigadores han hecho con ese operador de forma fraccionaria, pero discreto. Es decir, tanto discreto a la izquierda y discreto ahí fraccionario. Pero el continuo, ahora mismo no lo recuerdo que existiera, pero sería como que el paso siguiente a esto. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, profesor Steven. ¿Hay espacio para unas preguntas más? Le damos la palabra a Santiago y después sigue Richard. Steven, muchísimas gracias. Yo definitivamente me uno a los comentarios de Duan. Creo que fue una presentación muy buena de principio a fin. Introduces desde el principio los conceptos, así que yo también te agradezco personalmente por esa introducción pensando en las personas que no somos expertos en el tema. Muchas gracias. Steven, tengo una pregunta, creo que fue en la mitad de la presentación, cuando definías las posibles formas en las que puedes plantear la función periódica n lambda. Pues hablabas, por ejemplo, de un caso en particular en el que tenías que lambda era una función exponencial, por ejemplo, donde el exponente en particular era un número complejo. ¿Hay alguna aplicación en particular en la que haya cierta ventaja en usar, por ejemplo, ese tipo de función con ese peso en particular y no simplemente lo que en principio sería más sencillo, que sería un alfa complejo? O sea, ¿en qué situaciones, digamos, podrías elegir un caso u otro? No sé si quizás sea clara la pregunta. Creo que estás... Gracias. Perfecto. Gracias por su palabra y creo que cumplí el objetivo de poder hacer una presentación bastante amplia. Ahora que usted lo indica, o sea, sabemos del estudio de cada una de las funciones por separado, ¿cierto? Pero su pregunta yo creo va más allá a un análisis comparativo en este escenario. Este lambda sería mejor que fuera 1, que fuera la exponencial como tal, ¿cierto? ¿Aló? Sí, de acuerdo, exactamente. Sí, de acuerdo.
Exactamente, y pues no me lo había planteado desde esa perspectiva, y creo que sería también una buena idea ya ahí con la que me dio su compañero. Ya ahí tengo 2 artículos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Steven. Gracias. Richard. Bueno, primero que todo, agradecerle a Steven por la presentación y por el llamado a colaborar con el seminario, ¿no? Me pareció muy interesante, como ya lo mencionó tanto Duván y Santiago, de ir desde digamos, inclusive la parte histórica me parece que algo muy interesante, digamos, para motivar, ¿no?, este tipo de charlas. Yo tenía una duda, digamos, bueno, cuando uno trabaja métodos numéricos, tiene uno la parte discreta y quiere ver si eso converge a algo continuo, como lo mencionó Steven. Generalmente cuando está en ecuaciones ordinarias, pues los métodos clásicos está, por decir algo, runge-cuta. Y estos vienen asociados generalmente a alguna especie de, digámoslo así, series de potencias o algún teorema tipo Taylor para medir el error, ¿cierto?, entre lo discreto y lo continuo. Y ya por algún método de compacidad, generalmente, digamos, en el caso de ordinarias, pues uno pega los punticos y tiene una curva poligonal, y esta al final pues utiliza generalmente Arcelà-Scoli, que sería como el truquito ahí intermedio para hacer la convergencia algo continuo. Y en algunos otros casos, como en el caso de las ecuaciones parciales, uno busca utilizar teorema tipo Heli, porque generalmente no es compatible Arcelà-Scoli. Acá, digamos, en el caso, digamos, fraccionario, ¿hay resultados similares? No sé, digamos, también no conozco bien, pero pues me gustaría conocer un poco más. Por ejemplo, si hay tipo, digamos, teoremas tipo Taylor para expansiones, para poder hacer ciertas aproximaciones, y teoremas tipo compacidad, como herramientas como Arcelà-Scoli o el teorema de Heli. Bueno, cuando usted me estaba indicando eso, estaba pensando que de orden 1, en el diferencial de Euler, pues tiene el desarrollo por Taylor, ¿verdad? Y sabemos que ese tiene, el error se puede medir como h al cuadrado, si no estoy mal, si no recuerdo. Pero la forma como describimos acá lo que sería los operadores fraccionales, no tengo conocimiento de que exista ese tipo de estudio. Actualmente lo que estamos haciendo con otro grupo de profesores es viendo cómo esos operadores se pueden relacionar con polinomios tipo APE. Pero como en la visión que usted tiene, no conozco. Estaría mintiendo si afirmara que no existe o que existe, pero no. Listo, muchas gracias, Steven. Bueno, muy amables a todos. Yo solo quería comentar, profesor Steven, en las hipótesis que usted menciona al final, en el teorema que mostró, digamos, la técnica que utilizan para conseguir los resultados es la que obliga de pronto a que la F tenga esa característica de Lipschitz, ¿no? ¿Qué otro tipo de herramientas utilizan para atacar este tipo de problemas? Digamos, que permita flexibilizar un poco las hipótesis. Bueno, actualmente tenemos un artículo sometido en donde analizamos otros tipos de versiones de punto fijo, de técnica de punto fijo. Hay muchas versiones, y en el último artículo que tenemos ahora mismo sometido con los autores, tenemos esas nuevas versiones que cambian las condiciones para la función, ¿verdad? Pero no salen de lo que es el mundo del punto fijo. Habrá muchas más otras técnicas que harán que esto pueda cambiar, pero efectivamente, por la técnica que utilizamos, fue las condiciones que nos dieron. Sí, señor. Por aquí tenemos una pregunta en el chat, profesor Steven. Se la voy a transmitir. ¿Cómo se vincula este proceso de Poisson
con la función de distribución discreta de probabilidad de Poisson. No sé si me siguió. ¿Cómo se vincula ese proceso de Poisson con la función de distribución discreta de Poisson? Sí, es que en realidad, bueno, lo que nosotros, el núcleo, si no estoy mal, de la distribución de Poisson es el que utilizamos dentro de la integral que llamamos transformada de Poisson. Para que tengan una idea, no lo traje en la presentación, para que tengan una idea, es como si tuviéramos la transformada de Laplace evaluada en 1. La transformada de Laplace evaluada en 1, entonces, de una función, la función sobre n factorial. Entonces, lo que pasa es que en el núcleo de la transformada que llamamos de Poisson, aparece lo que es la distribución discreta de Poisson. Aparece la función discreta de Poisson, que se utiliza en estadística. Esa es la función. Sí, señor. Bueno, muchos saludos por acá en el chat del canal de YouTube de EduMedios. Aprovecho nuevamente para felicitarlo y agradecerle, y seguramente contar siempre con usted. Muchas gracias a todos los que han estado presentes en la sala y a todas las personas que nos han acompañado en el canal de EduMedios. Muchas gracias. Feliz tarde a todos. Gracias a ustedes por el